Saludos y bienvenidos una vez más a otro capítulo de La Biblia con Jimena. Hoy vamos a estudiar la Biblia. En el capítulo anterior habíamos estado hablando sobre el nacimiento de Jesús, por supuesto desde la perspectiva del Antiguo Testamento. De hecho, habíamos estado leyendo la anunciación de María, ¿verdad? Como Lucas había estado hablando sobre el nacimiento, la concepción virginal de Jesús, y de hecho uno de los grandes misterios en ese sentido, ¿verdad? Entonces Dios es encarnado, se encarna en la persona de Jesucristo en el vientre de María, y por eso es que no es necesaria la intervención de un hombre, ya que este ser que es Jesús y que es Dios también, por eso Emmanuel es Dios con nosotros, es quien viene al mundo de una manera divina y milagrosa. Así que era de esperarse que su entrada al mundo fuera de una manera excepcional y que nadie nunca, jamás ha sido igual a Jesús en este sentido, como su concepción virginal, ¿verdad? Entonces estuvimos leyendo sobre esto, estuvimos leyendo sobre la obediencia de María, la fe de María, esa determinación que tuvo al aceptar el reto de Dios y decirle que esto iba a pasar en su vida, y cómo ella inmediatamente obedeció a pesar de las consecuencias que eso pudiese traer a su vida, sabiendo su condición, tanto como de mujer, su condición social y económica, porque todas estas cosas también le iban a jugar quizás en contra a una mujer adolescente de una edad de entre los 14, 15, 16 años posiblemente, y que además estaba comprometida con José, y quien aún todavía no había tenido relaciones con ella. Entonces todo esto, ¿verdad? Pudiera verse hoy en día como una locura, como algo que no tiene sentido, como algo que es extraño, pero este tipo de cosas son las que Dios hace. Sí, Dios escoge personas de las que seguramente nadie esperaría nada y hace cosas grandes y maravillosas con esas personas. Y esas personas somos nosotros, ¿sí? Cualquiera de nosotros puede experimentar un milagro de Dios y ser llevado a lugares donde uno nunca esperaría estar. Entonces, me encanta todo esto de la anunciación de María, y como Isaías siglos antes había estado hablando de la concepción virginal de este Emmanuel, y como en su momento también a Isaías le tocó dar esta profecía para el rey que estaba en turno, que era Acaz, y cómo se cumplió en su momento también. Bueno, pero volviendo al tema, vamos hoy entonces con el día número 2. Esta es la guía de estudio en la cual vas a encontrar los versículos y vas a encontrar lecturas complementarias, y vas a encontrar algunos comentarios que te van a ayudar a entender un poquito mejor también el contexto histórico y gramatical y también literario de los pasajes bíblicos que vamos a estar hablando y tocando en el podcast del día de hoy, porque hoy vinimos a estudiar la Biblia como siempre. Entonces, vamos a empezar. Entonces, el día 2 dice que corresponde la lectura de Mateo del 1 al 2. Mateo empieza diciendo lo siguiente: registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. En la Biblia de la Reina Valera yo tengo lo siguiente: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto es muy importante, la manera en cómo Mateo abre diciendo y mencionando a dos personajes muy importantes para los judíos. Número 1, David, y segundo, Abraham. Pero, como te puedes dar cuenta, la primera persona que menciona es Jesús. Claro, porque el Evangelio de Jesús va a estar hablando de Jesús, de su obra y de su ministerio. Entonces, él parte hablando de su genealogía. ¿Y por qué es tan importante para Mateo hablar de la genealogía de Jesús? Bueno, Mateo, como buen judío que era, sabía de la connotación o el trasfondo en este sentido de mencionar
a toda la genealogía de alguien como Jesús. ¿Por qué? Porque allí estaba tratando de demostrar de que Jesús era ese Mesías prometido del cual se había hablado muchos años antes, siglos antes, de que Jesús naciera como tal, se encarnara. ¿Y por qué para él es importante? Bueno, pues porque y ahí es donde es importante saber por qué Mateo estaba escribiendo, para quiénes estaba escribiendo Mateo. Mateo estaba escribiendo para un público mayormente judío. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque él va a citar en muchos lugares de su evangelio frases como para que esto se cumpliera, para que se cumpliera lo que estaba escrito por el profeta, para que se cumpliera esto que estaba en las escrituras, para que se cumpliera lo que se había dicho en la ley, etcétera, etcétera. Todo esto nos lleva o nos está señalando a que este público ya conocía las escrituras judaicas, en este caso el Antiguo Testamento, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, como ya ellos conocían lo que eran la ley y los profetas, para él era fácil recordarle a este público, mira, este es Jesús del cual escribieron nuestros antepasados. Entonces, esa es la razón mayormente por la que sabemos que el Evangelio de Mateo iba dirigido a un público judío, a las iglesias, posiblemente a la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿sí? Que mayormente estaba conformada por judíos. Ahora, partiendo de ahí, sabemos que además todos los judíos conocían su historia, tenían una tradición oral muy fuerte, así que ellos conocían muy bien quiénes eran sus patriarcas. Y el patriarca de ellos, el patriarca con el que empezó toda la promesa de un pueblo grande, era Abraham. ¿Sí? Abraham se menciona aquí, pero primero se menciona a David. Esto va a ser muy importante porque Dios utiliza a Abraham, ¿verdad? Para que nazca el pueblo de Israel, después con su hijo Isaac, y luego con su nieto Jacob, quien luego se llamaría Israel y de quien sale toda la nación de Israel y las 12 tribus de Israel. Y luego tenemos que recordar que a David se le había prometido de que de su linaje saldría el Mesías, quien gobernaría para siempre. Entonces, todas esas profecías se encuentran por ahí distribuidas en el Antiguo Testamento. Y es por eso que él hace un énfasis especial en David. De hecho, aquí en nuestro versículo 17, si nos adelantamos un poco y ¿verdad? Vemos todos los nombres, es muy importante que nos familiaricemos con estos nombres. Pero si vamos al versículo 17, dice: así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, y 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y 14 desde la deportación hasta Cristo. Algunos comentaristas insinúan que él estaba utilizando algo que se llama la gematría. ¿Cómo así? ¿Qué es la gematría? Bueno, la gematría era como una especie de arte que tenían ellos, los escritores judíos, al escribir, ya que las letras también tenían valores numéricos. Entonces, el valor numérico del nombre David en su idioma original, o sea, en hebreo, porque David era hebreo, por supuesto, y hablaba hebreo, y todos los israelitas hablaban este idioma, y por supuesto los judíos también hablaban este idioma y conocían de este idioma y también sabían arameo. Pues el valor numérico era el 14 para el nombre de David. Entonces, es posible, ¿verdad?, que la intención de Lucas era decir que todas estas señales señalaban, valga la redundancia, a que Jesús era ese hijo de David prometido. Y con ese número 14, 14, 14, 14, pues nos está diciendo David, 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 este es el hijo de David. Eso es lo que algunos comentaristas dicen, y es posible. ¿Por qué no? Porque como era una costumbre muy judía utilizar la gematría para quizás dar algún tipo de mensaje en la literatura que se estaba escribiendo en esos momentos, ¿verdad? Era algo como muy de moda, como decir aquí los hashtags. Utilizamos los hashtags para ser más visibles de alguna manera en las redes sociales. Entonces digamos que esta gematría es
es como una estrategia publicitaria de alguna manera, por así decirlo, para que el evangelio se entendiera un poco mejor y decir, mira, la persona de Jesús, este Jesús del que te voy a hablar en este evangelio, este es el Hijo de Dios. Y tienes que tener fe porque Él cumple todas las profecías y es el Hijo de David por estas razones y te muestra toda la genealogía. Entonces, viendo esta genialidad de Mateo, y a mí me encanta saber además que Mateo era contador, así que ¿quién mejor que un contador para que nos hable de números y de gematría? O sea, cobra un poco de sentido cuando sabemos un poco del contexto del autor, que como tal era un hombre de números. Mateo era un contador, un cobrador de impuestos, y si ustedes se acuerdan, y si no lo sabes, te recomiendo muchísimo que busques un poquito la información que está en los evangelios sobre Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, así que el hombre sabía muchísimo de números. Bueno, pero entonces ahí vamos a seguir leyendo, que habrá luego de ese primer versículo, miren todo lo que hemos hablado. En el segundo dice, Abraham fue el padre de Isaac, entonces ahí venimos con todo lo que les estaba comentando. Desde el patriarca Abraham viene Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, un stop, para decirte que esto es algo inusual, que una persona, y sobre todo un judío, mencione a una mujer en una genealogía. De hecho, básicamente eso no se hacía. Y no se hacía porque en las genealogías siempre le contaban al hombre. Pero aquí en Mateo vamos a encontrar tres mujeres. Entre esas está Tamar, Rahab y Ruth. Y vamos a seguir por acá. Yo creo que ya esas son las únicas tres mujeres que vamos a encontrar. Sí, son las únicas tres mujeres que vamos a encontrar. Y es extraño y al mismo tiempo llama la atención porque qué intención tenía Mateo al incluir a estas tres mujeres. Algunos comentaristas dicen que puede ser por el hecho de que la concepción de Jesús fuera extraña, ya que estas tres mujeres, de hecho, dos de ellas, tanto Tamar como Rahab, tuvieron unas relaciones muy extrañas también, de alguna manera, o tuvieron un pasado oscuro en este sentido. Por ejemplo, Tamar, sabemos que Tamar seduciría como una prostituta a su suegro, pero claro, lo estaba engañando. Él no sabía que ella era su nuera, de hecho. Tamar era la nuera de Judá. Y fíjense que Jesús viene de esa línea. Y luego también tenemos a Rahab, quien fue una prostituta. Ella sí fue realmente una prostituta, pero gracias a Rahab, los espías entran a esta ciudad, Jericó, y eso se nos narra muy bien allá en el libro de Josué. Entonces, todo esto está lleno de mucha historia y de muchas cosas maravillosas y lindas que nos recuerdan que Jesús viene de pecadores, que todos ellos, tanto Abraham como Isaac, como Jacob, Judá, Tamar, Fares, Hezrón, Aram y todas estas personas, incluyendo el mismo David, quien cometió adulterio con Betsabé, quien fue la madre de Salomón, quien también fue predecesor de Jesús. Entonces todos ellos están ahí y todos ellos cometieron errores, cometieron pecados y todos ellos fueron imperfectos delante de los ojos de Dios. Ninguno de ellos cumplió, por decirlo así, como lo hizo Jesús, como ninguno de ellos fue santo de ninguna manera, en el sentido de santo de que nunca cometió ningún pecado, ¿sí? Entonces vemos lo bello del evangelio de Mateo, empezando por ahí, que él primero menciona mujeres, lo cual es muy extraño para la época en la que se escribió, porque para esa época también, si viste mi video anterior cuando hablé sobre María, las mujeres eran como ciudadanos de tercera clase, no tenían los mismos derechos que los hombres, estaban en una cultura en ese sentido muy, muy fuerte, donde el hombre era quien imponía y era la autoridad. Ellas ni siquiera recibían las mismas atenciones que un varón.
bueno, en fin, es una historia que podríamos, son cosas que podríamos tocar en otros podcasts, pero sí, se había corrompido tanto la ley en ese sentido, porque ese no era el propósito de la ley de Dios. Cuando se les dio a los israelitas allá con Moisés los 10 mandamientos y todas las leyes, la idea no era esa, la idea era que, pues, ¿verdad? Como Dios dice luego en el Nuevo Testamento, que se dice que Pablo va a escribir que Dios no hace acepción de personas, que somos todos iguales. En ese sentido, todos somos pecadores y por lo tanto todos somos iguales. Pero aquí Mateo está ya incluyendo a mujeres dentro de la genealogía de Jesús y vamos a ver que 2 de ellas eran mujeres que hicieron cosas quizás no muy honrosas. Sin embargo, son honradas porque hacen parte o Dios las incluye en ese árbol genealógico del cual iban a ser el Mesías. Y esto es bello, maravilloso. Luego encontramos a David, entonces ya viene el segundo grupo de 14 y vienen todos estos hombres que fueron reyes, ¿verdad? Y luego vamos después de la deportación de Babilonia, cuando ya, después de la deportación, perdón, a Babilonia, cuando comienza esta diáspora de los judíos y ellos son obligados a salir de sus tierras, vienen otro grupo de 14. Entonces, y termina diciendo, y Jacob, padre de José, en el 16, que fue esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bueno, aquí ya expliqué, ¿verdad? En el 17 lo de los 2 grupos de 14, su relación probable con la gematría y ese número 14 señalando a David, hijo de David, que Jesús era este hijo de David. Y 3 veces un grupo de 14 intencionalmente lo hizo así. Quizás por el hecho de que el 14, ¿verdad? Su valor numérico, el valor numérico de la palabra David, del nombre David, es 14. Entonces ahí nos está diciendo 3 veces, este es el hijo de David, este es el hijo de David, este es el hijo de David. Quizás eso es una razón muy probable de por qué le haya hecho esta división de 14, 14, 14. Ya que sí, de hecho, le faltaron algunos nombres en la genealogía. Pero se entiende que es intencional de parte de Mateo. Bueno. Luego tenemos la historia del nacimiento de Jesús. Entonces ya empezamos en el 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Aunque este tema ya lo tocamos en el podcast anterior, es importante recalcar que aquí se menciona que José era un hombre justo. Él sabía de las implicaciones de quizás amonestar públicamente a María, así que quizás por esa razón, movido en misericordia y compasión, se nos dice que él era un hombre justo y que pensaba dejarla en secreto. Sin embargo, ¿verdad? Esto habla mucho del carácter de José, de un hombre compasivo y amoroso, y de cómo Dios también, ¿verdad?, escoge a María, quien estaba ya comprometida con un hombre justo, ¿sí? Que ambos, de cierta manera, eran un hombre y una mujer piadosos, justos, compasivos. O sea que Dios escogió muy bien al papá y a la mamá de Jesús en la tierra. No solamente cumplían en el hecho de que eran del linaje de David, sino que también tenían estas características piadosas y compasivas. Y esto habla muy bien también del carácter de Dios y cómo Él se encargó de cada detalle en el cual iba a crecer su hijo. Bueno, en el versículo 20, Mateo 1, estamos en Mateo 1 todavía, hoy estamos en el 2. Estamos en el 1.20, dice, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados. Bueno, aquí vemos nuevamente un ángel dándole un mensaje a través de sueños esta vez. En la primera vez vemos al ángel aparecerse a María, el ángel Gabriel. Ahí se nos dice el nombre de quién era este ángel, que era Gabriel. Aquí no nos dicen quién era o cuál era el nombre del ángel, pero era un ángel. Al fin, al cabo, ángel significa mensajero, un mensajero de Dios. Y le dice directamente a José, y fíjense, dice hijo de David. O sea que nuevamente Mateo nos está diciendo, este José era descendiente de David. No temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. O sea, nos está diciendo, la concepción de María es algo que viene de Dios. El Espíritu Santo, el neuma de Dios, el mismo Espíritu, es quien ha permitido que ella quede encinta. No es que ella te engañó, José, es lo que está diciendo el ángel. Es José, confía que esto es obra de Dios. Y José, como era un hombre justo y temeroso del Señor, fue muy obediente también. Él no dudó, como lo hizo Zacarías. Zacarías allá tuvo sus dudas y tuvo su problema y se quedó mudo por esa razón. Pero aquí estamos viendo un hombre que era justo. Y aparte de que era justo, también obediente. Y dice que que él, al recibir este mensaje, ¿verdad? Que le dio el ángel, cuando José se despertó, dice el versículo 24, me salté una parte, pero con intención de explicar mejor. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Fíjense, que él es un hombre obediente, sin titubear así como María, sin titubear, vamos para adelante. Esto me lo dijo el Señor y yo lo voy a hacer porque el Señor me dio este mensaje. Me parece maravilloso. Me parece súper, súper espectacular. Él no pidió confirmación, como mucha gente a veces. No, es que yo necesito una confirmación para ver si esto es de Dios o no es de Dios. No, esto sí es de Dios. Y él no lo dudó ni un segundo y fue para esa con María. Entonces, vamos a seguir entonces el versículo 21. Dará a luz un hijo, dice el ángel, y le pondrás por nombre Jesús. Fíjense, el mismo mensaje que el ángel Gabriel le da a María, le vas a poner por nombre Jesús. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, fíjate de qué nos va a salvar Jesús. De los pecados. Y fíjense que cuando hablamos de Isaías, de que habría la Virgen concebiría a un niño y su nombre sería Emmanuel, que es Dios con nosotros, ¿verdad? Esta profecía hablaba de que Dios vendría literalmente a morar entre nosotros. Pero aquí se nos está diciendo a través del nombre de Jesús, que de hecho Jesús vendría a ser el Salvador, vendría porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que el propósito de Jesús, además de ser Dios con nosotros, era de salvarnos de nuestros pecados. Y eso se cumpliría más tarde, cuando Él es crucificado y luego resucita al tercer día. ¿Sí? No habría salvación de pecados si no hubiese sacrificio. Y eso es, en el Antiguo Testamento tenemos una sombra inmensa de lo que iba a ocurrir con Jesús cuando todos los sacerdotes se reunían en el templo y una vez al año sacrificaban a un becerro y rociaban sangre sobre las personas, ¿verdad? Porque era un sacrificio, una expiación de pecados. Entonces, toda esa sombra del Antiguo Testamento, todos esos sacrificios de animalitos, todas esas ofrendas que se hacían, eran sombra de lo que iba a ocurrir con el Hijo de Dios, con Jesús. Así que Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero es enfático esta palabra, su pueblo. Fíjense que Él no dice que va a salvar a todo el mundo. Él va a salvar a su pueblo, es decir, a aquellos que creyeron en Él, que se hicieron parte de la familia de Dios. A esos es a quien Él viene a salvar. Luego nos sigue diciendo en el 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Aquí está citando a Isaías 7:14,
que ya lo comentamos en el video anterior. Si no has visto el video anterior, puedes pasarte por allá. Y dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De hecho, él le añade esta parte de que significa Dios con nosotros porque en Isaías 7:14 no dice qué significa Dios con nosotros. Fíjense que él básicamente está haciendo esta aclaración para aquellos que no saben a lo mejor el significado de Emmanuel. Aquí está en Isaías 7:14. Por acá lo tengo en la página, si estás por ahí. Bueno, yo no le puse números a las páginas, pero está en el plan de lectura Isaías 7:14. Vamos a encontrarlo, creo que en la primera página. Es que ahora mismo no lo encuentro. Pero aquí está. Ah, sí, en la primera página Isaías dice, Isaías 7:14. Bueno, no lo escribí. No lo escribí, pero la intención era leer Isaías 7:14, que es básicamente nos está diciendo que el Señor nos dará esta señal. Voy a parafrasear porque no lo estoy leyendo aquí en ningún lado porque no lo escribí. Que el Señor nos daría esta señal. La Virgen concebirá y sí, Isaías 7:14 está aquí en el plan de lectura. Alexa, apaga el foco. Muy bien. Isaías 7:14 se encuentra aquí en el plan de lectura y dice lo siguiente: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es muy, muy importante, porque fíjense que aquí Mateo se encarga de darnos el significado de este nombre Emmanuel. Él le añade a esa profecía esta parte. Que significa Dios con nosotros. Y ahí incluso vemos un par de diferencias entre lo que escribe Mateo y lo que escribió Isaías. Uno es que y lo llamarán, es en plural, lo llamarán, él será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y acá en Isaías 7:14 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, está hablando en singular, ¿sí? Esto era muy común. Ellos, los evangelistas, los escritores del Nuevo Testamento van a citar muchas veces el Antiguo Testamento en muchas ocasiones, y las citas no van a ser exactas, ¿sí? Mucha gente dice es que eso pierde credibilidad porque es que las citas no son textuales tal cual como lo escribieron de pronto los del Antiguo Testamento. Eso no tiene nada que ver, porque el mensaje central nos está hablando de un Mesías que sería llamado Emmanuel, cuyo significado es Dios con nosotros. Así que esto va a ser muy común entre los evangelistas y entre los escritores del Nuevo Testamento al momento de citar el Antiguo Testamento, ¿sí? De hecho, esto tiene un nombre y se llama reference plenior, ¿sí? Cuando está referenciando, cuando se está haciendo evidente que una profecía pues es lo que está diciendo allí, pero se puede cumplir, tiene un solo significado, pero se refiere a más de una cosa. Entonces, en ese momento, cuando Isaías lo escribió, se refería tanto a la profecía mesiánica como a la profecía que se cumplió inmediatamente en el contexto de Isaías, cuando ya se los mencioné, creo que en el anterior video, de que Isaías estaba dándole ese mensaje de que un niño nacería, que la Virgen concebiría y su nombre se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros, porque era un mensaje para el rey Acaz, quien estaba atravesando una invasión de un par de imperios que le estaban haciendo la vida imposible al pueblo. Entonces Acaz
necesitaba confiar en Dios y ese fue el mensaje que Dios le dio, que un niño nacería y que su nombre sería llamado Emmanuel y que sería concebido de una virgen, ¿sí? Y bueno, ahí hay toda una cantidad de cosas que podríamos hablar, pero se nos haría muy largo el podcast, pero hoy estamos hablando de Mateo, así que vamos a enfocarnos en Mateo. Ok, entonces, vamos aquí por esta parte. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él nos dice enfáticamente, significa Dios con nosotros. ¿Jesús cumplió esto? Sí, porque Jesús literalmente fue Dios con nosotros. Él vino, se encarnó, se hizo hombre y moró entre nosotros, habitó entre nosotros, creció como un niño y llegó hasta su madurez y se convirtió en un hombre que tuvo un ministerio de 3 años, murió y resucitó para demostrarnos que su reino no es de este mundo y que era el rey sobre la muerte y que iba a reinar sobre la muerte. Pero fíjense que su entrada y su salida de este mundo fueron de otro nivel. Entró a través de una virgen y luego salió por las nubes. Cuando leemos por allá en Hechos 1 que Jesús ascendió al cielo. Me encanta la historia de Jesús. Es que la Biblia es maravillosa y por eso la estudio y me encanta, me fascina. Y fíjense aquí que luego en el 24 continúa diciendo, cuando José se despertó, lo que el ángel del Señor le había mandado y hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Entonces él la recibe por esposa, ya no la va a dejar, ¿sí? Ya confía en ella y dice, bueno, esto es obra del Señor. Y luego dice que él no tuvo relaciones, en el 25 dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Bellísimo, esto es bellísimo. Me encanta. Esa traducción es muy buena porque dice las cosas como uno necesita saberlas. Dice, no tuvo relaciones conyugales. Otras dicen, no tuvo relaciones sexuales. La Reina Valera en eso es un poquito más, ¿verdad? Porque conserva más, es más formal en su traducción y nos va a decir, ese es el versículo 25, nos va a decir, pero no las conoció, eso es un eufemismo utilizado por supuesto por Mateo, pero se da a entender perfectamente cuando hacen la traducción al español, cuando haces tu exégesis y tú dices conocer, en esa época era utilizado para referirse a que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que Jesús nació, ¿sí? Hasta que tuvo el parto María. Entonces eso es un eufemismo, es parte de la cultura de Mateo, es parte de su contexto cultural, de su contexto como judío, quizás no referirse a las palabras sexo, porque en realidad no sabría decirte si esa palabra existía en esa época. Es posible que no, que utilizaran otro tipo de palabras que quizás tenían una connotación negativa, por ejemplo, como la palabra fornicación o cosas así, pero es que fornicación es cuando las personas no están casadas, entonces aquí no cabría para nada eso. Lo que quiero decirte con esto es que vas a encontrarte muchos eufemismos en la Biblia y por eso es necesario tener un par de traducciones extra para que cuando encuentres este tipo de cosas que son un poco difíciles de conectar y de entender, cuando tú digas, ¿cómo así que la conoció, que no la conoció? Pues está hablando de relaciones sexuales. Listo, no hay lío con eso. Cuando tú tienes una traducción, en este caso yo estoy leyendo la Reina Valera y estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, pues estas dos se complementan y me dan la idea principal. Y así, si hay una palabra que yo desconozco, pues puedo ir directamente a la versión más actualizada para yo poder entenderlo en mi actualidad, ¿cierto? Ok, listo. Entonces dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, él hizo tal cual como le dijo el ángel. Él y María, ambos recibieron el mismo mensaje
que iba a venir un niño. Este niño era Dios con nosotros, Emmanuel, el que había sido prometido por Isaías. Bueno, desde Isaías había sido prometido por Dios, desde mucho antes, desde el inicio de la humanidad, allá en el Génesis, cuando se nos prometió una simiente que derrotaría a la serpiente, pues desde ahí viene todo el Mesías, toda esa historia progresiva del Mesías a través de todo el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento, donde se cumplió esta promesa. Y vamos a ver entonces que el objetivo entonces principal, ¿verdad?, de Mateo era demostrarnos que Jesús era este cumplimiento de las profecías. Con esta genealogía que nos está señalando todo el tiempo, el hijo de David, 3 veces el hijo de David, como ya les comenté. Y además de eso nos está mencionando que este Jesús fue el que anunció Isaías en su profecía y que este Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros, y que además de esto Él iba a salvarnos de nuestros pecados. Nos estaba hablando ya de la función que venía a ejercer este Mesías prometido. Entonces es maravilloso porque también vemos la acción del Espíritu Santo allí en medio de esto, poniendo todo en su lugar, poniendo a José como el hombre justo y compasivo que recibiría a María nuevamente, mostrándonos también la obediencia de José y viendo cómo también José es un hombre que entendió el mensaje perfectamente en la primera ocasión. No fue como Zacarías, que dudó de todo lo que el ángel estaba diciendo que iba a ocurrir para la concepción de Juan, quien luego se convertiría en Juan el Bautista. Entonces, es maravilloso ver en la genealogía de nuestro Señor hombres y mujeres pecadoras y pecadores. Incluso ver que Mateo incluye a mujeres es maravilloso también. Ver que ya es transformación social que realiza el Evangelio en cada uno de nosotros, que ya la mujer es vista desde otra perspectiva muy diferente a la de la época en la que estaba siendo escrito el Evangelio, donde las mujeres y los niños, y los pobres y las viudas y los ancianos eran ciudadanos de segunda o tercera categoría y no eran ciudadanos bien vistos de alguna manera, a menos que tuvieran dinero. Claro, cuando la gente tiene dinero pues ya es diferente, pero en el sentido de María como una mujer humilde, de procedencia de un pueblo como Nazaret, bueno, muchos la iban a juzgar y todas estas cosas que pasarían luego si ella no se fuese casado con José, ¿verdad? Todo lo que pudo haber sufrido María si quizás José no se fuese casado con ella, pero Dios piensa en todo y él sabía que José como hombre justo la iba a aceptar de regreso, porque el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí. Sí, Dios siempre cumple sus propósitos y sus promesas. Y de hecho, creo que ese es el mensaje principal. Aparte de todo el énfasis que le hemos dado pues, a la realeza de Jesús, a la estructura literaria del mensaje, de cómo Mateo habla de 14, 14, 14, de David, de la gematría, de su legitimidad como heredero de David, porque nos está diciendo, mira, este Jesús es el que viene a cumplir porque es descendiente de David y también es descendiente de Abraham. Todo eso, ¿verdad? Para mí, pues yo no soy judía, pues viene a pasar a un segundo plano en ese sentido. Quizás para los judíos que recibieron este evangelio en primer lugar, para ellos fue muy importante, pero a mí lo que me está mostrando este evangelio tan poderoso en este capítulo 1, en estos versículos que hemos leído, es que Dios prometió un hijo y cumplió. Él nos prometió un niño que sería nuestro Mesías, que perdonaría nuestros pecados, y Él cumplió. Y es espectacular porque hace todo este recorrido a través de la historia del ser humano y utiliza a cada persona, y cada una de estas personas es parte de este propósito, porque cada uno va a poner un granito de arena de alguna manera, y Dios nos hace partícipes de su plan maestro. Y es bello que utilice a María y a José, 2 personas humildes, quizás de las que nadie esperaba que naciera el Mesías.
Luego vamos a encontrar unas lecturas complementarias, que si tú las quieres hacer en casa, te invito a que las hagas. Pero para terminar, bueno, ya leímos Isaías 7:14 en el anterior video y en este también. Se nos habla del doble cumplimiento de esta profecía ya por aquí en esta página. En la siguiente página vamos a observar que también se nos menciona a Isaías 9 del 6 al 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este versículo es sumamente poderoso. Bueno, aquí hay dos versículos, el 6 y el 7. Repito, es Isaías 9 del 6 al 7 y todo esto está en la guía del plan de lectura y estudio bíblico. Así está. Esta es la guía con todos los versículos que estoy mencionando ahora mismo en la versión en la que estoy hablando. Tú puedes leer la versión que tú quieras. Finalmente, lo importante es que estudiemos la Biblia, ¿sí? Pero estos versículos complementarios y junto con Jeremías 23:5 que dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra. Esto nos está hablando del reinado mesiánico también, y de cómo se viene cumpliendo esto desde que Jesús nació. De hecho, el reino de Dios, nosotros somos parte de ese reino mesiánico, de ese reino de Dios, del que todo el tiempo va a estar hablando Jesús luego, cuando ya empieza su ministerio. Y luego también tenemos otro versículo maravilloso que también se cumple cuando Jesús va a nacer. Es Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los miles de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus salidas son desde los días de la eternidad. ¿Qué les puedo decir de este par de versículos? 3 versículos. En Isaías 9 del 6 al 7 se nos habla de los títulos que tendría este rey mesiánico. Primero nos dice que es un niño que va a nacer, que es un hijo que se nos va a dar. Eso se cumple con la concepción virginal de María. Él va a ser un príncipe y su nombre sería, o va a tener un principado, o sea, va a ser un gobernante, y se llamaría o sería nombrado como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí hay un par de cosas que tienen un trasfondo en el Antiguo Testamento. Uno de esos es el nombre admirable. El nombre admirable viene de una ocasión en la que Manoa, el papá de Sansón, eso está en Jueces, ahora no recuerdo el versículo, pero Manoa, el papá de Sansón, se le aparece un ángel, se le aparece el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová habla con él y le dice pues lo que iba a pasar, iba a tener un hijo, etcétera, etcétera. Y este señor le pregunta el nombre al ángel, y el ángel le dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? Es admirable, le dice. Y fíjense, aquí nos está diciendo admirable. Ese es el mismo nombre con el que el ángel se identifica, el ángel de Jehová, que no es cualquier cosa. Estamos hablando de Jesús en el Antiguo Testamento. Viene a identificarse en el Antiguo Testamento cuando estaba hablando con el padre de Sansón. Luego tenemos otro título que va a recibir, consejero. El siguiente es Dios fuerte, y este está bien chévere este título, Dios fuerte, porque nos está diciendo que él iba a ser llamado Dios fuerte, porque Jesús es Dios, ¿sí? Este es uno de los versículos que más soporta a la Trinidad, ¿sí? Nos está diciendo de que Jesús es Dios y sería llamado Dios fuerte. Padre eterno,
si nos habla de la eternidad, de uno de los atributos que también tiene Dios Padre. Por eso es que es muy difícil negar la Trinidad bíblicamente, porque todos los adjetivos que se utilizaron para Jesús, en la mayoría son los mismos adjetivos o son los mismos títulos o son los mismos atributos que tiene Dios. Y luego también dice que será llamado príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Nos habla de un reino eterno. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta parte del celo de Jehová de los ejércitos es como una firma de garantía que nos está diciendo el profeta: mira, esto lo hará Dios. No lo van a hacer los seres humanos, no es algo que nosotros en lo cual podamos intervenir como tal. Vamos a ser participantes, sí. Dios va a utilizar a seres humanos para que su hijo venga, para que su reino se dé, pero va a ser porque es Dios, Jehová de los ejércitos, el que va a ejecutar esta promesa. Y esta promesa es la promesa más grande de todas, que íbamos a tener un Salvador en un niño, y este niño iba a crecer y se iba a convertir en todo lo que aquí nos está diciendo. Y bueno, finalizando con Jeremías, dice que él sería un renuevo justo, nuevamente nos habla de su justicia, y reinaría como rey y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra. Varias de estas profecías, como ustedes pueden observar, se cumplieron ya, o sea, ya Jesús vino y su reino viene, o está viniendo, está llegando. Cada día más personas se añaden a este reino. Cada vez que un cristiano, que una persona se convierta en cristiana y acepta a Jesús como su Señor y Salvador y cree en este evangelio de verdad y justicia, es una persona más que se añade a este reino glorioso que va a ser el reino del Señor. Y nosotros confiamos en que Él va a regresar. Y allí se dará el cumplimiento total de todas estas profecías. Porque como ustedes se pueden dar cuenta, las profecías quedan abiertas a ciertas circunstancias que aún todavía no han pasado. Por eso dice, vienen días en Jeremías 23:5, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey. Él ya está reinando en el corazón de nosotros. Pero va a venir una segunda vez en la cual va a establecer su imperio, su poderío, ¿sí? En la cual va a derrotar definitivamente la muerte. Entonces, esa parte de la profecía todavía no se ha cumplido, ¿sí? Falta un pedacito, pero ya está casi. Y dice también Miqueas que sus salidas en la parte, ya cuando habla de Belén de Efrata, aunque eres pequeña entre los miles de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Esto se cumple cuando Jesús nace. Si ustedes bien recuerdan, y eso lo vamos a leer luego en el segundo estudio que vamos a tener por aquí, el tercer día, el día 3, los pastores y los ángeles, donde Jesús va a nacer en Belén. Fíjense que este detalle de que iba a nacer en Belén ya estaba profetizado por Miqueas. Miqueas ya había hablado de esto varios años, siglos antes de que Jesús naciera. Entonces, fíjense que Dios dio todos los detalles de dónde, cuándo, cómo y por qué iba a nacer el Mesías. E incluso cómo iba a ser conocido, cómo iba a ser llamado por parte de su pueblo, por parte de nosotros. Entonces, dice y habla también de la eternidad de este Mesías. Dice que de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus salidas son desde los días de la eternidad. Esto habla de que Jesús ya existía desde mucho antes que la humanidad misma fuese creada. Es decir, que Él estuvo presente durante la creación, y también nos habla de este atributo de eternidad que dice que solo Dios tiene. Dice la Biblia que solamente Dios es eterno. Y nuevamente nos habla de esa eternidad, como también de ese título que nos está diciendo Isaías, que iba a ser conocido como Padre Eterno. Pues fíjense que aquí también
otro profeta, que es Miqueas, nos va a estar hablando también de esta eternidad de Jesús, de cómo Él ya existía desde antes de la creación y que se iba a manifestar en carne, es decir, Él iba a venir a nacer en Belén Efrata, para gobernar en Israel. A mí me encanta leer las escrituras y encontrar pistas de Jesús en el Antiguo Testamento y ver cómo se cumplieron en el Nuevo Testamento una por una. Es que me parece maravilloso, y cada vez que yo leo estos versículos me quedo pensando y descubro más cosas y más detalles que me hacen pensar en lo maravilloso y bueno que ha sido Dios con nosotros. Y todas las pequeñas pistas y migajas, como dicen algunos historiadores, eruditos, ¿verdad?, que nos fue dejando el Señor en el Antiguo Testamento con sus profetas, y que luego cuando tú unes y conectas todas estas historias de la Biblia te está hablando todo el tiempo de la grandeza de Dios y de cómo tanto nos amó que envió a su Hijo, quien es Dios, y vino el mismísimo Dios a salvarnos a nosotros, porque nosotros no nos podíamos salvar por nuestros propios méritos. Ninguno de nosotros puede salvarse por sus propios méritos, y es por eso que era necesaria este nacimiento virginal, esta entrada triunfal de Jesús al mundo y esa salida triunfal de Jesús también, porque la forma en la que Él también se va es espectacular y maravillosa, demostrándonos una vez más que Él es Dios y que Él nos ama. Entonces, ya para terminar con este podcast, simplemente pues será decir eso, ¿no? Que Dios es maravilloso, que la historia del nacimiento es espectacular, que no te pierdas de estos estudios bíblicos, y si tienes la oportunidad de ver el primer video y que es el segundo, y el que nos falta, que es el tercero, que vamos a hablar un poquito ya cuando ya Jesús nació y todas las cosas que relata Lucas, pues te invito a que descargues este plan de lectura que voy a dejar aquí en la descripción del video y tengas la oportunidad de leerlo, revisarlo, añadirlo, hacer tus propias notas y tu propia investigación. Recuerda que esto es un estudio bíblico basado en lo que dice las escrituras, en lo que dice el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, por supuesto, y la idea es que juntos aprendamos a estudiar la Biblia de una mejor manera y aprovechar los recursos que tenemos para eso también. Así que nada, solamente quiero desearte una feliz Navidad. A lo mejor estás viendo esto después de la Navidad del 2024, pero no importa, el momento en que lo estés viendo, que Jesús nazca en tu corazón todos los días, es lo que interesa, lo que es importante. Que sepas que Dios envió a su mismísimo Hijo a morir por ti y por mí, para que podamos ser libres y podamos tener una vida plena en su Hijo Jesús, en paz, como dice Él, que Él es el príncipe de paz. Eso no tiene precio. Es que simplemente Dios es un Dios demasiado grande y poderoso. Pues espero que este estudio bíblico haya sido de provecho para ti. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que es gratis, y eso me ayudaría muchísimo. Y pues nada, agradecerte porque has estado hasta aquí, has llegado hasta este punto, y sigue orando. Si oras por este ministerio, por favor te pido que sigas orando por este ministerio. Te pido también que le des tu like y bueno, que comentes si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia que quisieras escuchar en el próximo año que empieza. Nos vemos y hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Bye.